Hola, buenos días, mi nombre es Michael Stevenson Vargas. A continuación voy a dar explicación a la tarea número 2, la tarea de script en MySQL, donde en la parte B nos pedían que elaboráramos un script que nos permitiera desarrollar estas acciones. Crear una base de datos llamada prueba. Crear una tabla en la base de datos llamada prueba. Entonces, aquí vamos a acá, create database prueba. Ahí creamos la base de datos. Usamos pues esta base de datos para, pues para, pues para trabajar en ella. Acá en crear tabla, yo creo una pequeña tabla con un ID, con un nombre, con un apellido, con un teléfono y obviamente el ID con primary key. Lo que se pedía después era crear un usuario administrador, en el cual se usa la sentencia create user administrador en un servidor local, que era lo que nos pedían, con una clave que en ese momento es mish04, y le damos con el grant all privilege en, o sea, le damos privilegios, todos los privilegios en la base de datos prueba. Eh, Le damos todos los privilegios en la base de datos prueba. Espera un segundo. Le damos todos los privilegios en la base de datos prueba eh, al usuario administrador en el localhost, que es básicamente lo que nos pedían acá en el punto 3, que era crear un usuario administrador para la base de datos prueba que pudiera conectarse localmente a la base de datos y tenga todos los permisos en ella. Lo que nos pide después es crear un usuario gerente para la base de datos para que se pueda conectar remotamente y también tenga todos los privilegios, que básicamente es lo mismo que el usuario administrador, solo que pues se va a llamar gerente. Entonces creamos el usuario gerente, create user, en el servidor localhost, con una clave de acceso que se va a llamar gerent 123, y con el grant all privilege le damos todos los privilegios en la base de datos prueba. Eh, pues le damos todos los privilegios a gerente en el localhost. Después nos pedía que creáramos un usuario consulta, como nos lo pide acá. Mira, crear un usuario consulta para la base de datos que solo pueda conectarse remotamente y que pueda tener permisos solo de consulta sobre la base de datos, solo de consulta. Entonces creamos el usuario consulta en el localhost. Entonces con una clave de acceso de consulta, consult 24, le damos privilegios de solo selección en la base de datos prueba. Y obviamente que sirva, o sea, que solo se lea en los datos o remotamente. El último punto nos pedía crear un usuario consulta ejemplo, que es el punto 6. Crear un usuario consulta ejemplo que pueda conectarse localmente y que tenga permisos de consulta, inserción, borrado y modificación en la tabla ejemplo. Entonces, creamos el usuario consulta ejemplo, create user consulta ejemplo en el localhost identificado con, o sea, con la clave de acceso egencom87, y le damos permisos de selección, inserción, borrado, actualizar en la base de datos prueba a la de consulta ejemplo del localhost. Entonces, eh, pues básicamente esto era lo que nos pedían en el primer punto, en el punto B, de crear el usuario administrador, crear el usuario gerente, el usuario consulta, solamente con selección o solamente que solo pueda consultar, pues, y el usuario consulta ejemplo que pudiera seleccionar, insertar, borrar y actualizar, todo en la base de datos prueba. En el segundo punto, creo que lo tengo acá. No sé por qué este no lee. Bueno, en el segundo punto nos pedía la parte de los permisos. Bueno, no sé por qué no lee. Supongo que porque lo acabo de abrir. Eh, bueno, en el segundo punto nos pedía
En el punto C, elaborar otro script para remover los permisos otorgados, en el cual nos pedía primero revocar los permisos del administrador de la base de datos prueba para realizar consultas sobre la base de datos. Mm, entonces, la base de datos prueba tiene los grants de administrador, tiene todos los permisos, el usuario gerente. ¿Dónde está? Gerente también tiene todos los permisos. El de consulta solo tiene el de selección. Y en el de consulta solo tiene el de selección. Ah, no, ¿cuál era el otro? Consulta ejemplo. Que tiene solamente selección, inserción, actualización y borrado no tiene. Entonces, acá nos pedía mover los permisos del administrador. En donde le damos un revoke de insert, un revoke de update. Para que solo pueda hacer lo que nos pedían acá en este punto, de que solo pueda realizar consultas. Entonces, ahora, en el punto 8 nos pedían revocar los permisos del usuario consulta ejemplo, de tal forma que solo quede con permisos de consulta sobre la tabla ejemplo. Entonces, acá le revocamos los permisos de inserción y de actualizar a las tablas a los usuarios de consulta ejemplo, perdón, no tablas, a los usuarios de consulta ejemplo. En el siguiente nos pedía revocar los privilegios del usuario gerente, que era acá. Remover todos los permisos del usuario gerente y después nos pedían que renombráramos el tipo de usuario de gerente a asesor. Entonces, revocamos todos los privilegios con grant option from del gerente en el localhost del usuario gerente, valga la redundancia. Y renombramos ese usuario gerente a asesor con la sentencia rename user gerente a asesor. Entonces, después lo que nos seguía pidiendo era como que cambiáramos la contraseña de este nuevo usuario, ya no gerente, sino asesor, que acá nos lo pide en el punto 11, cambiar la clave del usuario asesor. Entonces, perdóname un segundo. Entonces, acá lo que dice yo, alter user de asesor en el localhost con una nueva clave que se va a llamar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y le hacemos un flush de privilegios para que pasen al usuario asesor. Y en el último punto nos pedían eliminar el usuario asesor, que básicamente eso es súper fácil, que se hace con el delete from mysql.user de el usuario, o sea, de donde vamos a coger el usuario que vamos a borrar, que es el de asesor. Y básicamente esos serían los dos scripts. Muchísimas gracias y listo. Eso sería todo.